Somos la voz de los productos que usas. Somos la esencia vital que te conecta a ti con tus dispositivos y a tus dispositivos con el mundo. Somos una sociedad secreta que en silencio ha puesto sus palabras en todos lados. Somos los UX Writers. Y esto es el Brief de UX con María José Correa. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de El Brief de UX. Hoy tenemos como invitado a Julián González, que es QC Manager o Quality Control Manager de Globant. Y Globant es una empresa de tecnología y desarrollo de software a la que yo llamo mi escuelita, porque ahí empecé toda mi carrera como UX Writer. Esta empresa opera en 18 países del mundo y fue fundada en 2003 en Buenos Aires, Argentina. Entonces, ahora sí, Juli, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Brief de UX. Hola Majo, ¿cómo vas? Todo muy bien por acá. Gracias de antemano pues por la invitación. Claro que sí, Juli, yo feliz de tenerte aquí. Así como para dar un poquito de contexto, Julián y yo trabajamos juntos en Globant para DirecTV Latinoamérica y él era el QC pues de todo el proyecto y bueno, también no solamente para desarrollo, sino también para contenido y nos devolvió muchísimas veces el contenido. Pero bueno, creo que eso es parte de su trabajo. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, exactamente qué es lo que haces, Juli, pero cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué haces ahora? ¿Qué estudiaste y cómo terminaste siendo QC? Bueno, yo soy ingeniero electrónico de profesión. Tengo una especialización en gestión de proyectos en ingeniería. ¿Y cómo llegué a ser QC? Bueno, realmente la vida me empujó a ser QC. No hay nada más que decir al respecto. De formación en la carrera yo no sabía que eso existía, ser QC. De hecho, pues como digo, soy ingeniero electrónico y nosotros no, dentro del contenido programático nunca teníamos o nunca vimos algo relacionado a. Pero la vida me fue mostrando el camino y pues nada, súper agradecido y súper contento de hacer parte de este mundo de la prueba del software. Realmente es algo en donde uno aprende todos los días y bueno, me lo gozo. Claro, me imagino. Y así como para saber un poco más sobre ti, ¿en qué otras empresas has trabajado? Bueno, he trabajado en empresas del sector gobierno, en donde pues tuve la oportunidad de probar varias aplicaciones, hacer distintos tipos de pruebas, de performance, de funcionalidad. Digamos que al ser una validaciones sobre aplicaciones de gobierno, pues digamos que tiene un enfoque bastante importante y de alto impacto, ¿no? Por otro lado, he estado en proyectos de banca de primer nivel en donde hice parte de un cambio dentro del Banco de la República como contratista y fueron pues muchísimos años allí, aprendí muchísimo sobre tecnología, sobre negocios, sobre, en fin. Y ya en Globan ya llevo 7 años, sí, ya cumplí 7 años en donde he tenido la oportunidad de estar con clientes de aerolíneas, clientes de entretenimiento. Entonces, pues digamos que he estado en muchas áreas en donde he aprendido muchísimas cosas y bueno, es lo que más me gusta, aprender. Claro que sí, creo que eso es de las cosas chéveres de Globant, que no estás todo el tiempo haciendo lo mismo, sino que puedes cambiar de proyectos. Sí, total. Pues estando dentro de Globan, he tenido la oportunidad de estar en 3 cuentas y como en 6 proyectos distintos en 7 años, entonces es buenísimo. Se aprende todos los días de los proyectos de tecnología y bueno, digamos que un poco pues relacionado con el rol que tengo dentro de Globan. También, así como aprendo, aporto mucho guiando a nuevas personas que están entrando al área de Quality Engineering. Entonces, yo creo que a la vida hay que devolverle lo que le ha dado a uno y la mejor forma es ayudando a otras personas a que construyan carrera. Me gusta eso, Juli. Y cuéntanos, ¿en qué proyecto estás actualmente? Bueno, tú sabes que por políticas de privacidad dentro de Globant, pues no puedo mencionar ni proyectos ni nombre de empresas, pero actualmente estoy en un proyecto sobre una implementación a nivel inteligencia de las cosas de IoT
en donde vamos interactuando con drones, estamos haciendo cosas supremamente interesantes, implementando tecnologías y protocolos asociados a la revolución de las industrias 4.0. Entonces estamos haciendo cosas supremamente interesantes. Bueno, un poquito de contexto para los que no entendemos mucho, ¿cuáles son las industrias 4.0? Ok, bueno, la revolución de las industrias, pues digamos que ha venido creciendo, ¿no? Y cuando hablamos de la revolución de la industria 4.0 es que las industrias, pues hace mucho rato han tratado de implementar automatizaciones y pues adoptar tecnologías, ¿no? Con estas nuevas cosas de la nube, el Internet de las cosas y demás, entonces se ha llamado la adopción de todas estas nuevas tecnologías como Industrias 4.0. Entiendo, sí, como esta transformación digital de todas las industrias tradicionales. Claro, claro, sí, porque pues digamos que las industrias, como mencioné, se están volcando al uso de la nube, se están volcando al uso del Internet de las cosas, entonces se están adaptando al cambio. Buenísimo, Juli. Y entonces cuéntanos con qué equipos estás trabajando. Tenemos un equipo pues basado en metodología Agile, en donde pues tenemos un PM, en donde tenemos BA, tenemos desarrolladores frontend, desarrolladores backend. Digamos que en esta oportunidad es un desarrollo, es un middleware lo que estamos construyendo, entonces digamos que el tema de UI no es tan fuerte como en el proyecto en donde estuvimos, en donde el tema de UI era uno de los aspectos más relevantes e importantes. Entonces es un tema más del lado backend. Aquí no estamos trabajando mucho con temas de UI realmente. Y bueno, además de los desarrolladores, del BA, tenemos DevOps, tenemos QAs, en donde yo hago parte del equipo de calidad. Y ya, básicamente lo que el equipo como está conformado. Bueno, y cuéntame ahorita que lo mencionas, ¿cuál es la diferencia entre un QA y un QC? Bueno, realmente son temas de nombre, porque pues si te vas a la definición, es QC es Quality Control y QA es Quality Analyst, ¿sí? Entonces, digamos que hay una línea delgada en donde a veces, pues digamos que dependiendo del entorno al tester o al de calidad dicen el QA o el QC, entonces a veces realmente es un tema como de definición, pero pues a la hora del té, digamos que hacemos parte de un mismo equipo y hacemos más o menos lo mismo. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las tareas principales de un QC o un QA? Bueno, el objetivo principal de tener a alguien de calidad de software en un equipo de desarrollo es, pues, de entregar un software de calidad, ¿no? Entiéndase como calidad un producto que satisface las expectativas del cliente. Entonces, nada, nosotros, el QA tiene una serie de tareas específicas en donde pues inicia su labor desde la misma definición de los requerimientos si es posible y mientras más temprano el QA esté involucrado en el proceso pues mucho mejor porque ayuda a identificar posibles fallas o inconsistencias a nivel de documentación, a nivel de definiciones y pues digamos que eso al final pues aporta mucho valor al equipo, ¿no? Es decir, desde una temprana etapa, identificar cosas pues es mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues tareas, pues las tareas normales es crear casos de prueba, realizar las ejecuciones de los casos de prueba, reportar defectos, revisar la solución de los defectos, todo el tema del reporting, pues de acuerdo a cada uno de los proyectos y lo que el cliente y el PM necesite, pues se generan unos reportes específicos. Buenísimo, sí, algo así como en términos generales, evitar apagar incendios. Bueno, es difícil determinar cuándo se va a prender un incendio, pero sí, la idea es hacer parte del proceso de una manera temprana. Digamos que aquí es muy importante la experiencia de la persona de calidad, ¿no? Yo llevo un poco más de 13 años en el mundo de las pruebas y siempre me la gozo, ¿no? Digamos que mientras más has tenido la oportunidad de recoger experiencias de otros proyectos y traerlos a los proyectos actuales, pues mucho mejor porque comienzas a plantear muchos escenarios, comienzas a aportar muchísimo desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de las funcionalidades y demás. Entonces es todo un proceso y pues lo más importante que yo siempre digo es que el QA debe entender el
por qué, el para qué y el cómo de lo que se está haciendo, ¿sí? Es decir, desde un punto de vista de negocio, entender el cliente por qué está implementando, para qué lo está implementando, ¿sí? Y el cómo lo está implementando. Es muy importante porque con esto logras entender muchas cosas de nuevo y de vuelta, aportar desde tu experiencia, sugerir nuevas cosas, sugerir ajustes o a lo que está proponiendo el cliente. Entonces sí es muy importante como ponerse como del lado del cliente y asumir y entender todo eso pues para generar valor. Sí, claro, porque a veces pasa también que los clientes no saben lo que quieren o tienen un solo objetivo. Y ya después, cuando te empiezas a hacer tu trabajo, tú les empiezas a abrir los ojos y abrir las puertas a más posibilidades y también se vuelve como un rol estratégico de proponerle al negocio expandir los horizontes. Es correcto, tal cual. Muchas veces el cliente tiene una idea global de lo que necesita, ¿sí? Y el por qué lo necesita, pero realmente el equipo de desarrollo es el que le ayuda a como a materializar esa idea, aterrizarla, materializarla y llevarla a cabo, ¿no? Entonces, nada, en este cliente en donde estuvimos tú y yo recuerdo que cuando yo llegué allí, yo decía, hey, yo llegar acá, ¿qué hago acá? Esa fue la primera pregunta, ¿no? Porque pues todo era muy contenido, había que hacer mucha validación de copies, de textos. Yo decía, pero a ver, calidad en este aspecto, ¿sí? Y bueno, pues comencé a comprender que hacer calidad sobre temas tan sencillos como validar un copy tiene muchas connotaciones, muchas implicaciones. Entonces no es solamente validar que la letra esté bien o que el copy esté de acuerdo a lo que define el cliente, sino que hay otras cosas que es importante validar allí. Sí, como todo el comportamiento detrás de ese copy, como si este botón sí está yendo donde tiene que ir, estas páginas sí son las que tienen que ser, este comportamiento dentro de esa página sí debe existir. De acuerdo. Sí, sí, sí. Y pues ya conociendo un poco, pues también como ese feeling, esa necesidad del cliente, uno comenzar a aportar y decirle, venga, sería mejor que la página tenga ese comportamiento desde una experiencia de usuario, ¿sí? A lo que usted está definiendo, porque pues puede ser engorroso, puede ser molesto para el usuario final lo que usted está sugiriendo. Entonces, digamos que el tema allí es importante aportar desde la experiencia y desde el conocimiento, en pro de la necesidad del cliente, ¿no? Claro, total. Juli, ya que estás hablando como de esa experiencia que tuvimos y pues de ese control de calidad también del contenido y no solo del software, cuéntame cómo fue esa relación o cómo ha sido, no solamente en esa experiencia, sino cómo ha sido la relación con los encargados del contenido y en qué momento específicamente se cruza contenido con QA o QC. Con calidad. Bueno, en los proyectos anteriores de banca, de gobierno, pues digamos que en esos momentos el tema de tener, por ejemplo, alguien de UX todavía no se veía mucho en los proyectos. Realmente yo comencé a tener experiencia estando en el equipo, en el proyecto contigo, que fueron, si no estoy mal, 2 años y medio aproximadamente. Y bueno, pues primero fue una sorpresa para mí entender que había un equipo de personas que se encargaba y que colaboraba y que aportaba a la creación de esos copies. Yo nunca me imaginé que eso se pudiera dar, se pudiera prestar para eso, ¿no? Pero cuando comienzo a ver todos los aportes que hacen, ¿no? Y todo, es decir, eso es todo un proceso porque hay un estudio, ¿no? De cuál es la necesidad del cliente, cuál es el objetivo de la población a la cual quieren llegar y a partir de ahí comenzar a plantear toda una estrategia, todo un flujo, todo un proceso y sobre esto comenzar a definir una serie de copies y una serie de cosas y aspectos asociados al UX Writer. Entonces yo, wow, fue de verdad, pues me sorprendió bastante y no, pues la interacción siempre con el equipo. Ustedes son un equipo de profesionales que son supremamente contigo y con todas las personas que he tratado de ese campo. Son pues supremamente pilos, los admiro muchísimo, muchísimo. Y lo mejor es que cuando uno ve los resultados finales de cara al cliente, que el cliente está obteniendo lo que necesita y más, de hecho,
Entonces, de verdad que eso, es decir, uno salirse de solamente probar lo funcional, que si hago clic aquí, entonces me habrá una ventana o que se mueva a la derecha o a la izquierda, lo que sea, y entender que el copy es un tema supremamente relevante, no solamente para captar clientes, sino también para mantenerlos, ¿no? Entonces, de verdad que fue algo que me sorprendió mucho y que hoy en día valoro bastante. Sí, claro, se empiezan a cruzar también varios squads, por decirlo así, que son también marketing y las estrategias de fidelización del cliente y las estrategias, bueno, de pasar como por todo el funnel de consumo. Entonces, sí, sí, es súper importante cómo se van creando las necesidades en estos nuevos productos digitales. Sí, de acuerdo. Ahí lo importante es que las empresas en general, a ver, cuando una empresa, por ejemplo, voy a mencionar una aplicación que es muy utilizada en el mundo sobre todo del desarrollo del software, Slack. Slack inicialmente pues fue creado para equipos de desarrollo, ¿cierto? Pero esto que voy a decir lo voy a decir un poco basado en, en algo que tú hiciste en algún momento, que fue colocar un post asociado a que el mensaje de ayuda no era lo suficientemente claro para ti. Claro, porque es que esa herramienta, como te digo, inicialmente fue creada y comenzó a ser utilizado por equipos de desarrollo. Pero ha crecido tanto que de pronto han descuidado ese otro cantidad de personas que también están haciendo uso de esta aplicación y no actualizaron el mensaje del error. Entonces me pareció muy interesante eso que hiciste, de colocar allí, hey señores de Slack, ese mensaje no me está diciendo nada a mí. Tengan en cuenta que soy una persona no tecnológica y necesito entender qué me está pasando, ¿sí? Entonces, de verdad que es importante y el comentario va a que las empresas deben evolucionar conforme a cómo va creciendo su producto o servicio, ¿sí? Entonces, a veces como que se quedan enfocados en algo y como que no crecen y descuidan. Entonces, sí es importante de hecho, a mí una vez me pasó con una aplicación en donde el foco inicial de ellos era Estados Unidos y yo comencé a utilizarla y cuando se suponía que también soportaban el español y cuando yo comencé a utilizarla sacaba unos mensajes en donde no aceptaba la ñ ni las tildes, entonces sacaba otros caracteres y yo les escribí y les dije, hey, ustedes dicen que soportan el español, pero vea esto como se ve chévere. Digo, de horrible. Entonces, como que se les olvidan, como que descuidan. Entonces, sí es importante que las empresas siempre tengan eso como presente. Estamos creciendo, tenemos que ajustarnos a ese crecimiento, a esa nueva población, a esos nuevos idiomas y hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Veíamos en nuestro proyecto, por ejemplo, que no es lo mismo un copy para Argentina a un copy para Colombia o Perú, ¿sí? Hay términos que son distintos y pues digamos que en pro de captar o de mantener, digamos que los usuarios en cada uno de estos países es importante definir un copy específico para cada uno de estos países. Sí, total, lo hablábamos también en el último episodio, la localización, la importancia de la localización del contenido. Lo que tú dices es verdad, o sea, tú no te alcanzas a imaginar la cantidad de páginas web o de aplicaciones que yo he encontrado que no adaptan o no localizan bien el contenido al idioma que es. En este caso, pues yo sé español, entonces al español, sino que hacen una traducción muy general que cuando tú lees es como, bueno, esto no tiene ningún sentido. Entonces, sí creo que ahí yo te iba a preguntar que cómo veías la importancia de tener un UX Writer dentro de las compañías y creo que mencionaste ya una de esas y es poder localizar bien el contenido en el país en el que se está ofreciendo, que es como también lo que decías, no tratar de solo vender, 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 sino que el producto que ya tienen, mejorarlo también y ampliarlo al alcance que está teniendo en ese momento. Y bueno, sí, y que eso igual pasa incluso con el mismo idioma que es en español, pero las culturas y los países cambian. Entonces, pues también se debe no solo traducir, adaptar, sino localizar.
Exactamente, estamos completamente de acuerdo con eso. Bueno, y la importancia pues de un UX Writer en un proyecto pues es relativo a la necesidad del cliente, ¿no? Como te digo, en el proyecto que estoy actualmente es un tema sobre todo backend, entonces digamos que pues el tema del UI como que no hace mucho más match allí. Sin embargo, todas estas aplicaciones que son de uso masivo, llámese un Netflix, llámese un DirecTV Go, llámese un Disney Plus, llámese, no sé, todas esas aplicaciones que son de uso masivo, claro, allí es supremamente importante, ¿no? Ya mencionaba que no es solamente generar copies que busquen atraer a un cliente, incentivarlo, motivarlo a que adquiera, consuma productos o servicios, sino también que los ayude a mantener. Veíamos, por ejemplo, la importancia, y eso también pues lo he visto en Netflix, que ellos lo trabajan mucho, eh, la importancia de tener unas páginas de ayuda con una información que se adapte al público, que las personas que lo utilizan lo entiendan, les sirva la información y que además se adapte a los dispositivos desde donde se están accediendo. No es lo mismo leer un texto amplio en un computador, en una pantalla de computador, a leerlo en un dispositivo móvil, ¿no? Entonces la experiencia es totalmente distinta y cuando el UX Writer tiene en cuenta esos distintos escenarios, entonces genera bastante valor. Sí, eso que dices también es súper importante y me acuerdo mucho a nuestro proyecto porque yo luché muchísimo para que el contenido que presentábamos en la website pudiera ser diferente al que presentábamos en mobile, o sea, que se separara un poco, como ese backend, me imagino, tú sabes más que yo, pero sí que pudiéramos adaptarlo de forma diferente y que no fuera exactamente el mismo, porque, por ejemplo, un párrafo largo en mobile ya se veía muy largo, o sea, demasiado largo para hacer scroll down, pero entonces si lo minimizábamos para que se viera bien en mobile, entonces ya se veía la página vacía. Entonces era un vaya y viene de cómo cuadramos pues este contenido para que se adapte pues a los dos dispositivos, que son totalmente diferentes. De acuerdo, de acuerdo. Sí, es muy importante tener en cuenta, digamos, que esos distintos escenarios y bueno, repito, ustedes son unos duros, unas duras y unos duros. Muchas gracias, Juli. Bueno, también vemos, o bueno, yo he visto que hay muchísimas empresas de tecnología, de desarrollo de software, que no tienen el rol de QA o QC. ¿Cuál crees que es la importancia tú? ¿Cómo ves tu rol y por qué las empresas deberían tener, si son empresas de desarrollo, por ejemplo, y de tecnología, por qué deberían tener este rol? Bueno, pues digamos que un poquito la explicación del por qué hay empresas que no tienen, digamos, este rol es porque de alguna manera le han delegado al desarrollador esa responsabilidad. Caso concreto, Google. Entiendo que Google, por ejemplo, dentro de sus aplicaciones y demás cosas, es muy poco o nada lo que utilizan un rol de QA o QC. Bien. Digamos que la importancia es que no es lo mismo, o sea, no es conveniente que uno sea parte y juez. ¿Sí? Si yo estoy desarrollando, yo tengo, digamos, un entendimiento, tengo, no sé, yo codifiqué, yo hice, y pues como que probar yo mismo lo que yo hice pues en cierto punto es necesario, sí, pero también es importante como esa mirada externa de alguien que no está contaminado, por decirlo de alguna manera, de esa información que en un principio se codificó, ¿sí? Entonces se pueden perder allí aspectos muy importantes, no solamente desde lo técnico y lo funcional, sino también desde el punto de vista de negocio, ¿no? Con ese proyecto en donde tú y yo estuvimos, fue un claro ejemplo, ¿no? Porque el cliente dentro del equipo que le solicitó a Globan no estaba incluido un QC. Cuando a mí me llamaron, la idea era pues ganar esa confianza, demostrar la importancia y montar todo el proceso y toda la metodología de pruebas dentro de ese proyecto. Entonces, a veces es por, digamos, por una cultura de eso. Usted desarrollador, desarrolle, codifique y usted garantíceme, ¿no? Pero creo que se logró el objetivo y era ver la necesidad de tener
un equipo de QA dentro de ese proyecto en particular. Precisamente por lo mismo, ¿no? Que veíamos en un comienzo, comentábamos en un comienzo, y es que como era una página de contenido, entonces como que va a ser un QA allí, ¿sí? Ese era el gran interrogante del cliente. Pero entonces cuando llega el QA y comienza a plantear escenarios, a traer propuestas nuevas y una serie de cosas, entonces dice, oiga, qué chévere, ¿sí? Y ya, bueno, ya se vino posteriormente una migración y ya unos aspectos técnicos que reforzaron aún más la importancia de tener a alguien de calidad allí. Pero sí, es como también un tema de cultura, ¿no? Entonces, no, y la importancia es clara. Tener un equipo de personas, así sea una o varias personas, ayudando a minimizar el riesgo de la aparición de defectos en producción es supremamente importante. Al comienzo de esta conversación mencionaba que mientras más temprano se detecten situaciones a nivel documentación, por ejemplo, que la definición A no se choque o no se solape con la definición B, entonces es importante porque a veces el cliente dice, yo quiero que ese botón, la página vaya hacia adelante. Y posteriormente hay otra historia que dice, no, es que cuando hagan clic acá necesito que la página vaya hacia la derecha. Entonces, venga, defíname, hacia adelante o hacia la derecha, hacia donde quiera. Pero definámoslo ya porque es que más adelante vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Entonces, digamos que es importante. Y sobre todo cuando el cliente no tiene claro el cómo llevar a cabo lo que necesita hacer. Exactamente, como que se pierde, eso te iba a decir, como que se pierde en realmente qué quiere y a veces incluso puede querer muchas cosas y entonces como que tú o este rol ayuda a aterrizar también un poco de, bueno, si quieres todas esas muchas cosas, empieza primero, dale un orden, primero hay que hacer esto, como ayudar a priorizar también el cómo se puede ir desarrollando de la mejor manera. De acuerdo. Algo muy importante, que sí es importante dejar en claro, es que la calidad del software no es solamente responsabilidad del analista de pruebas o del QA o del QC. Realmente la calidad del producto que se vaya a entregar es responsabilidad de todo el equipo, ¿sí? Y entiéndase todo el equipo, cliente y equipo de desarrollo y equipo de QA. De hecho, el QA hace parte del equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, la calidad final es responsabilidad de todos. Sí, total, es un todo, tampoco pues puede caer solamente en el equipo de control, aunque pues hacen un muy buen trabajo. Y bueno, Juli, dijiste dos cosas que creo que se parecen mucho también al rol del UX Writer, por lo nuevo y por lo que muchas empresas tampoco lo tienen o no ven, entre comillas, la necesidad de tenerlo. Y es, bueno, la primera es que, claro, cada persona romantiza lo que hace, como que ve el trabajo que uno hace perfecto, pero siempre va a ser importante tener una persona extra para que decida si de verdad está bien o no, porque lo que tú comentabas, un desarrollador puede hacer su código y si él lo hace bien, o sea, el código funciona y todo funciona bien, pero viene esta persona de afuera y pregunta, bueno, ¿y si al usuario, no sé, le da por hacer este otro comportamiento, qué pasa? Y ahí es cuando, bueno, ok, tenemos que pensar un poco más en ese código que estoy creando. Lo mismo pasa con el contenido. Nosotros creamos el contenido y la persona que lo cree lo ve perfecto y dice como, "Pues, esta es", porque además ya tiene como cierta información, digamos, o educación de usar equipos de tecnología, de usar páginas web, de usar aplicaciones, pero y bueno, ¿y qué pasa con el usuario que no sabe hacer o no sabe usar una página web o una aplicación? Entonces, claro, hay que llegar una persona externa y decir, pensemos también en este tipo de usuarios. Bueno, esa, la primera. La segunda es sobre vender el rol, como lo que tú decías, que en un principio no se veía la importancia porque era un proyecto pues de contenido, de UX y de UI, como que hace un QA acá. Un UX Writer es lo mismo, casi, digamos que también muchas veces he visto que la responsabilidad del contenido cae en el UX Design o en el UI Design y pues bueno, digamos que a veces también ellos en el afán de que el look and feel se vea perfecto, se pierde un poco la necesidad de que también el contenido se entienda.
Entonces, pues sí, es una tarea y una labor como de vender la necesidad del rol en las empresas. Sí, totalmente. Digamos que lo veo en muchas páginas también. Lo veo en muchas páginas en donde definitivamente uno dice aquí, por aquí no pasó un UX Writer. Entonces, de hecho, en días pasados, hace un par de semanas, participé en una encuesta con el corredor de seguros en donde pues precisamente me preguntaban, venga, esta es mi página web, usted como usuario, regálenos su feedback. Entonces me acordaba mucho de ustedes porque habían cosas que uno decía, esto que están presentando acá no dice mucho, o cuando me preguntaban sobre esto, cuando usted lo lee, ¿usted qué entiende? Entonces yo le decía, yo estoy entendiendo eso, y me dicen, no, pero es que la idea es que entiendan esta otra cosa. Entonces, claramente por ahí no pasó un UX Writer. Y sí, completamente de acuerdo, es un todo, ¿sí? Y cuando uno ya ha tenido esa experiencia de tener dentro del equipo de desarrollo, dentro del equipo de producto, personas con ese rol, ya uno, es decir, a uno se le cambia a uno el chip y, y uno ya comienza a decir, aquí hay que hacer algo respecto a ese tema, ¿sí? Entonces, sí, sí, realmente conforme van surgiendo esos roles nuevos y uno ve realmente el beneficio, entonces sí puede llegar a sugerirlo, claro que sí. Sí, totalmente de acuerdo. Juli, y ya como para ir terminando, cuéntanos cuál ha sido tu mayor reto como QC. No, pues a ver, muchos retos en la vida, ¿no? Retos, uno, aprender sobre tecnologías. La vida me empujó al mundo de las pruebas y uno aprende mucho, sí, uno aprende mucho, uno se topa en los proyectos con nuevas tecnologías, nuevas lógicas, nuevas implementaciones, distintas formas de implementación. Yo pienso que el reto ha sido ese, ¿no? Pues aprender mucho sobre tecnologías diversas y sobre todo, pues aprender mucho a defender posiciones, ¿no? Es algo con el, pues a uno en la vida, ni en la universidad ni nadie le enseña que cuando uno llega a un equipo de desarrollos y el QA tiene que decir esto no puede salir a producción, entonces no puede salir a producción, no mantener esa posición y también aprender a negociar, ¿no? Digamos que son dos aspectos importantes, aprender sobre la parte tecnológica, pero también aprender a desarrollar todos esos soft skills que pues de pronto uno no está preparado desde la universidad pero pues la vida, con los golpes de la vida uno termina aprendiendo que eso es importante, ¿no? Y pues nada, el gran reto que hoy en día tengo realmente es, como lo dije en un momento de la conversación, es apoyar el crecimiento de otras personas en este campo. Muchas personas llegan con algún conocimiento básico de pruebas en calidad, de pruebas en desarrollo de software, pero les falta mucho, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de pruebas, sino desde el punto de tecnología, pero hay personas que conozco personas que son arquitectos y que entraron en el mundo de las pruebas, entonces obviamente que si bien hay toda una voluntad y se les facilita ciertas cosas, hay una serie de conceptos y otros aspectos que realmente no lo tienen claro y que hay que ayudarlos, ¿no? Y nada, dentro de las personas que yo estoy ayudando a formar, hay chicos que vienen del SENA, hay otras personas que vienen con una formación técnica bastante baja. Entonces, nada, ayudarle a todas estas personas a crecer es un gran reto. ¿Sí? Entender que cada una de estas personas que se les está ayudando tienen diferentes necesidades, diferentes conocimientos, un entendimiento distinto, eso es un verdadero reto. ¿Sí? Sí, eso no lo mencionamos, pero bueno, Juli, tú también me comentabas a mí por fuera del micrófono que eras mentor lead y talent manager. Ahí medio lo mencionaste un poco, pero cuéntanos más sobre estos roles que tienes. Bueno, digamos que dentro de la estrategia que tiene Globant para el desarrollo de carreras de Glovers, específicamente de las personas que hacen parte del estudio de QE, está el Mentor Lead. Y pues nada, básicamente somos una guía, un apoyo para que las personas, para que los Glovers del estudio pues se apoyen en uno y ayudarles a desarrollar su de carrera, ¿cierto? Lo que tiene que ver respecto a Talent Manager, bueno, soy relativamente en ese rol, unos 6 meses aproximadamente, y el objetivo es ayudar a equipos, a personas que vienen del SENA, que vienen con la formación del SENA, que pues es bastante buena, no se desmerita en nada
el esfuerzo que hace el SENA. Sin embargo, vienen con unas bases, pues, con algo muy básico, ¿no? Entonces la idea es pues comenzarlos a encaminar, explicarles, ayudarles a desarrollar tanto hard skills como soft skills, ¿sí? Digamos que la parte técnica, junto conmigo hay otros mentores, pero ya más puntualmente desde la parte técnica, porque pues esta gente que viene del equipo del SENA son desarrolladores, son personas que vienen con perfiles para desarrollar en Java, para ser web designers, para hacer QAs. Entonces, las personas de este equipo de SENA vienen con distintos perfiles. Entonces, la idea es que junto conmigo hay un equipo de desarrolladores apoyando. Y pues digamos que mi papel allí es coordinar todos estos dos equipos, mentores y aprendices. Buenísimo, Juli, que eso que estás mencionando me gusta muchísimo y qué bueno que las empresas también hagan como este tipo de iniciativas para ayudar a las personas. Sí, total es. Y pues de verdad que es muy agradable poder construir, como lo dije en un momento, devolverle a la vida lo que le ha dado. Yo creo que es algo que es invaluable. Sí, totalmente de acuerdo, Juli. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia como QC. También los que no conocían sobre este rol, entonces ya abren un poquito su mente y conocen un poco más sobre la importancia también de este rol y en qué momento nos cruzamos pues con los content designer o los UX writers. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Majo, a ti mil gracias. De verdad que pues me agrada mucho estar acá. Es un trabajo maravilloso que estás haciendo con este podcast. De verdad que la estás sacando del estadio. De verdad que mil gracias por haberme tenido en cuenta y haber tenido en cuenta al equipo de calidad para tu proyecto. De verdad que mil gracias y muchos éxitos. Si te gustó este episodio, no olvides de seguirnos. Estamos en redes sociales como el Brief de _UX en Instagram y el Brief de UX en LinkedIn. Además, si quieres ser parte de esta comunidad, ahí mismo puedes escribirnos. ¡Chao!